el Líbano. El Líbano fue conocido como la Suiza de Oriente Medio, un país bellísimo, con un enorme poderío económico, financiero, con una atracción tremenda para el turismo en algún momento, hasta que a mediados de los 70, después de haber tenido un proceso de independencia largo, pues terminó metido en una guerra civil de 15 años, política, religiosa, que destruyó el país. Es parte de ese entramado. El Líbano limita al norte con al sur del Líbano está Israel, también tiene límites con Siria. Nuestro siguiente invitado, de raíces libanesas, exministro Juan Fernando Cristo, ¿qué ha habido? ¿Cómo está? Gustavo, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Esa parte libanesa suya, ¿cómo le ayuda a entender lo que estamos viviendo y la posición del gobierno colombiano frente a lo que pasa? Bueno, Gustavo, yo tuve la oportunidad de estar varias veces en Cisjordania y en Gaza, en una oportunidad con el ex primer ministro Simón Pérez de Israel y con Yasser Arafat de la Autoridad Nacional Palestina. También en ese momento era primer ministro, que lo ha sido varias veces, el primer ministro Netanyahu. Y la verdad es que las condiciones de vida del pueblo palestino en Cisjordania y en la Franja de Gaza son francamente lamentables, y la falta de accesos internacionales para su producción, la necesidad de autorización todo el tiempo del Estado de Israel para cualquier tarea, para la construcción de su aeropuerto. Es una ocupación que realmente ha hecho mucho daño y ha generado mucha violencia en la zona. Pero cualquier análisis que se haga de lo que pasa en la Franja de Gaza, que pasa en el Medio Oriente, tiene que pasar necesariamente por condenar el terrorismo de Hamás. Lo del sábado anterior es totalmente injustificable. Ninguna de las decisiones del gobierno de Israel en las últimas décadas justifica un terrorismo como el que hemos visto todos los ciudadanos del mundo en las imágenes, y yo creo que cualquier análisis de la situación debe pasar necesariamente por la condena sin ninguna clase de matices a ese terrorismo de Hamás. Lo que ha pasado, Gustavo, es que se retroalimentan los sectores radicales de la derecha israelí con el sector radical de Hamás, y dejaron prácticamente como una figura decorativa a la autoridad palestina después del fracaso de los acuerdos de Camp David liderados por el expresidente Clinton, y después de la primera intifada en territorio palestino en el 2006. Y lo que hemos venido asistiendo en los últimos años, hay que decirlo también con toda franqueza, Gustavo, me parece que ha faltado en el análisis ese aspecto. Es lo que hemos venido viendo es un fracaso estruendoso de la comunidad internacional, tal vez el fracaso diplomático más grande en las últimas décadas de Naciones Unidas, de los distintos gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea en encontrarle una salida pacífica a esa situación del Medio Oriente y específicamente al conflicto de Israel con Palestina. Entonces, la fórmula de los dos estados coexistiendo pacíficamente, yo creo que ya está mandada a recoger, es inviable, y lo que vamos a vivir a partir de ahora y hacia el futuro, lamentablemente, es un agravamiento de la situación, de los actos terroristas. Yo creo que la reacción de Netanyahu lo que va a producir es más violencia de un lado y del otro, una reacción que obviamente tiene el apoyo de la comunidad internacional en su legítima defensa. Ojalá se pudiera controlar, que no fuera una reacción totalmente desproporcionada, que busque no el aniquilamiento de Hamás, sino el aniquilamiento de toda la población palestina y de la sociedad civil, que sería absolutamente lamentable también. Yo creo que el futuro es muy malo y vuelvo e insisto, es un fracaso de la comunidad internacional después de esfuerzos de muchos años, muy triste, doloroso, y lo que viene simplemente va a ser más víctimas, más dolor, más noticias malas
para la población de todo el Medio Oriente, incluyendo la del Líbano, donde recordemos está el Hezbollah apoyando también el terrorismo de Hamas.